Días. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Iván Sosa, soy el director comercial de Acronis en México y junto con Nadia Juárez, que es nuestro Product Manager dentro de Maps, nos vamos a estar haciendo cargo de este webinar para ustedes. Y pues la intención es platicarles un poquito sobre la nueva filosofía que tiene Acronis en cuanto a lo que es la ciberprotección y la ciberseguridad. Nos vamos a platicar un poquito sobre de estos temas para que ustedes los conozcan. Por favor, en cualquier momento, siéntanse en completa libertad de hacer cualquier pregunta para poder apoyarlos en su respuesta. Claro que sí, muchas gracias. Perfecto, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que la vean. Me indican, por favor, si ya la ven. Ya está bien. Sí, ya se ve. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito cómo ha venido evolucionando tanto los ataques y ciberamenazas que vemos hoy en día que existen en el mercado y de la misma manera como nosotros como Acronis estamos ofreciendo una solución integrada, completamente orientada a la ciberprotección y a la ciberseguridad y que de alguna manera pues les permitan a ustedes poder tener una opción más dentro del portafolio de soluciones que ya manejan, pero sobre todo que puedan ver la importancia y la integración que como compañía tenemos. Un poquito de quién es Acronis. Acronis es una compañía que se funda en el año 2003 en Singapur. En 2008 se hace una cooficina de ventas internacionales en Suiza y durante más de 17 años, ya prácticamente 18 más bien, pues hemos venido creciendo constantemente día con día y año contra año. El año pasado, hace 2 años, perdón, Goldman Sachs identificó a Acronis como una plataforma o una empresa unicornio. Esto quiere decir que Goldman Sachs va a invertir o hizo una inversión en Acronis por más de $150 millones y este año nuevamente está inyectando capital por $250 millones, lo cual pues habla mucho de cómo estamos orientando nuestras soluciones realmente con un valor que hoy en día ninguna otra solución tiene. Tenemos presencia en el 100% de las empresas Fortune 1000, tenemos más de 1,500 empleados, tenemos oficinas en más de 33 países, tenemos gente trabajando en más de 150 países, hoy en día tenemos más de 17 centros de datos a nivel mundial y pues venimos evolucionando y venimos creciendo. Algo que ha fijado mucho Acronis es cómo realmente ayudamos a las empresas, sin importar el giro, sin importar a qué se dediquen, a obtener el mayor beneficio de sus datos, por un lado, y por otro lado, cómo resguardamos esta información. Para los que les gusta la Fórmula 1, Acronis es patrocinador del equipo Williams Racing, pero no es un patrocinio en donde yo te doy dinero y pones el logo en el auto y se acabó. Realmente es un intercambio tecnológico el que tenemos con la escudería. Aproximadamente cada auto de Fórmula 1 tiene más de 250 sensores que durante todo el tiempo de carrera y de funcionamiento del auto están generando información, están generando datos que son muy importantes de respaldar. Y lo que nosotros hacemos es toda la información que se genera en el auto durante los 3 días de una carrera, esa información se envía, se respalda con Acronis, se envía a los centros de datos de Williams y ahí los ingenieros tienen la oportunidad de poder empezar a trabajar con toda esta información. Hoy tenemos más de 200 servidores de propósito general respaldados con Acronis dentro de Williams, tanto para la protección de archivos como servidores de SQL, máquinas virtuales. Respaldamos más de 650 estaciones de trabajo de los equipos de ingeniería. Respaldamos más de 1,000 buzones de correo electrónico de Microsoft 365 y tenemos más de 700 petabytes protegidos con Acronis. Entonces, aquí podemos ver que sin importar el giro de la empresa o del cliente, pues realmente tenemos una solución que fácilmente se va a adaptar a todas y cada una de sus necesidades.
Pero curiosamente, no nada más la Fórmula 1 es un generador de grandes cantidades de información. Hoy en día todos los deportes generan información, hoy en día todos los deportes están llevando a un nivel máximo la utilización de la información que se genera partido con partido. Tenemos patrocinios y acuerdos con equipos de fútbol como el Arsenal, el Inter de Milán, equipos de fútbol americano como los Jefes de Kansas City, como los Acereros de Pittsburgh, los Jaguares de Jacksonville, los Cargadores de Los Ángeles, los Titans de Texas, y pues otros equipos de Fórmula E, por ejemplo, o equipos de NASCAR. Y a todos ellos lo que hacemos es lo mismo que con Williams. Respaldamos la información que hoy en día tienen, la resguardamos y la ponemos disponible para que ellos puedan utilizarla en cualquier lugar y en cualquier momento. Compartirla inclusive con sus proveedores o con sus socios de negocios para tomar las mejores decisiones. Ha venido evolucionando de tal manera el uso de los datos en cualquier industria y en la industria de deportes, que hoy en muchos equipos de fútbol, durante los entrenamientos, muchos de los jugadores utilizan chalecos especiales que van a estar haciendo un monitoreo de todo el desempeño que tiene el jugador, frecuencia cardíaca, respiración, calorías quemadas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se va guardando y se va a ir almacenando de manera inteligente con la plataforma de Acronis. Pero hay algo que todos estamos muy conscientes y es que existen una gran cantidad de ciberamenazas hoy en día en el mercado. Y estas ciberamenazas desafortunadamente van aumentando en número, van aumentando en frecuencia y van aumentando en peligrosidad. A partir de que se inicia hace un año, 2 o 3 meses la pandemia a nivel mundial y particularmente en México, México se convierte en el segundo país más atacado de toda Latinoamérica por ataques de ransomware, phishing y de malware. Y hoy en día, el costo promedio que una empresa pyme debe de pagar cuando es víctima de un ataque es de aproximadamente $191,000. Esto quiere decir un costo promedio entre los $4 y $22,000 por cada minuto de inactividad. Para que nos demos una idea, durante el año 2019, lo que obtuvieron los ciberdelincuentes por ataques de ransomware fue más de $8,000 millones. Hoy en día estamos superando esa cifra. Hemos escuchado en los últimos meses grandes atentados que han sufrido muchas instituciones de gobierno, Secretaría de la Función Pública, la Lotería Nacional, nada más por mencionar algunos de ellos. Y esto es por la ingeniería social que están utilizando cada uno de los ciberdelincuentes. México hoy en día es considerado como uno de los países de alto riesgo por el número de ataques que se han venido dando e intentos de ataques que se han dado desde que inició la pandemia, como les comentaba. Y algunos ejemplos, pues Conducef, el SAT, Banxico, Petróleos Mexicanos, Lotería Nacional, Secretaría de la Función Pública, empresas del grupo financiero como Cibanco, Banco Base, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y todos ellos porque no tenían una política y no tenían las herramientas adecuadas de ciberprotección que hoy en día requieren las empresas. Desafortunadamente, los antivirus tradicionales que hoy en día tienen muchas de las empresas no detienen este tipo de ataques, no tienen la capacidad de prevenir los ataques, que creo que es la parte más importante. Y lo que estamos viendo ya en este año es que los ciberataques se están convirtiendo en ciberataques hiperpersonalizados. Es decir, ¿a cuántos de nosotros no nos ha llegado un mensaje al celular que dice el depósito de tu cuenta Banamex, por poner un número o un ejemplo, perdón, está detenido, necesitamos que verifiques. Si reconoces este saldo, presiona sí o no. Y eso al final del día es un phishing, al final del día es un malware que al momento en que yo le digo sí, automáticamente estoy exponiendo toda mi información. Y lo mismo sucede con otro tipo de mensajes, correos electrónicos. Anteriormente recibíamos un correo electrónico genérico, hoy ya viene personalizado, nuestro correo electrónico viene personalizado, nuestro nombre, y lo que está sucediendo es que la gente tiene mayor capacidad de ingeniería social para poder
llevar a cabo estos ataques. Y uno de los puntos más importantes que se han dado es cómo se transformó nuestra capacidad y forma de trabajar previo a la pandemia y pospandemia en donde estamos hoy en día. Lo primero es, ¿qué sucede cuando nosotros estamos trabajando desde una oficina o un corporativo? Todos los dispositivos van a pertenecer y van a ser administrados por el personal de TI de la compañía. Ellos se van a hacer cargo de toda la instalación de software, de revisión y aplicación de parches. Van a garantizar que mi red, mi intranet esté protegida con firewalls, con sistemas de prevención de intrusiones, con políticas de bloqueo de dispositivos. Vamos a poder tener un acceso únicamente de los recursos de internet y vamos a compartir la información a través de nuestra red privada y con esto, pues obviamente vamos a estar protegidos o estábamos protegidos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos que cambiar nuestros hábitos de trabajo y nos tenemos que ir a trabajar desde casa? Lo primero es, muchas de las empresas no tenían a su personal con un dispositivo móvil con el cual pudieran trabajar, porque es más barato poner una estación de trabajo de escritorio. El empleado llegaba a las 8 o 9 de la mañana, hacía su trabajo hasta las 6, 7 de la noche, se iba a su casa y las máquinas se quedaban en la oficina. Cuando tenemos que mover a todo nuestro personal hacia un trabajo remoto desde casa, pues entonces muchas de las empresas que no contaban con un inventario de equipos móviles, pues le dijeron a sus empleados, pues usa la computadora de tu casa. Y al hacer esto, lo primero que sucede es todas las cargas de trabajo dejan de ser privadas, se convierten en públicas y no gestionadas por parte del usuario. El poder llevar a cabo una reparación o una sustitución de un equipo de un usuario de casa se vuelve complicado. No todos tenemos esa cultura de instalar parches y de ver qué vulnerabilidades tienen nuestros equipos o actualizar las firmas de nuestro antivirus. Otro punto muy importante es la red doméstica. ¿Cuántos de nosotros, así como el proveedor de internet nos deja nuestro módem en la casa, así lo dejamos nosotros? No cambiamos el nombre de la red, no cambiamos la contraseña y la contraseña es accesible para todo el mundo que se acerca al módem y lo vea pegado en una etiqueta al frente del mismo. Y por otro lado, a esa misma red que hoy usamos para trabajar, se conectan múltiples dispositivos. Computadoras de los hijos, de la esposa, de la pareja, dispositivos móviles de los invitados que llegan el fin de semana. Y entonces estamos abriendo una brecha de seguridad enorme hacia la información de negocio por todos estos cambios que hemos sufrido. ¿Cómo lo minimizamos como Acronis y cuál es la filosofía que hoy nosotros tenemos como empresa para poder ayudarlos a ustedes a que estos riesgos se minimicen al máximo posible? Lo primero es, cambiamos nuestra filosofía y dejamos de enfocarnos únicamente en el respaldo de información y nos enfocamos en lo que es una ciberprotección integral. Esta ciberprotección está basada en 3 pilares: la protección proactiva, la protección activa y la protección reactiva. La protección proactiva es yo como administrador, yo como usuario, ¿cómo puedo saber qué vulnerabilidades tengo en mi equipo? ¿O cómo puedo yo hacer esa aplicación de parches de una manera ordenada? ¿Cómo puedo yo saber si el disco duro de un dispositivo, servidor, máquina virtual o estación de trabajo está próximo a fallar o no? Y nosotros lo que hacemos es, a través de integrar en nuestra plataforma un assessment de vulnerabilidades, una plataforma de implementación e instalación de parches, un agente que me permita a mí monitorear de manera inteligente el estado de salud de mis discos duros y principalmente poder tener un acceso remoto a los equipos de mis usuarios, voy a estar brindándoles esa protección proactiva que se necesita. Por otro lado, tenemos una protección activa. Esta protección activa quiere decir cómo me defiendo yo desde el día 0, desde cualquier ataque de ransomware, virus o malware. Entonces, con tecnología propia de Acronis basada en inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, lo que nosotros hacemos es justamente prevenir este tipo de ataques. No necesitamos un centro de competencia que nos mande firmas, no necesitamos de un centro de competencias que ante un ataque tenga que analizar
por 1, 2 o 3 días para detectar cuál es la firma del malware que estamos recibiendo y mandarnos el parche de mis firmas. Aquí es basada en inteligencia artificial. Entonces, esto lo que me permite es justamente poder minimizar los riesgos de un ataque dentro de mis equipos de los usuarios o de mis equipos de producción. Y finalmente, la protección reactiva, que es pues la más común y la que todos conocemos, es ante una falla de mis equipos, me tengo que recuperar del respaldo. Se fue la luz, hubo una interrupción por una contingencia natural, tengo que hacer un refresh tecnológico de mis equipos y pues obviamente no puedo tener la operación, pero como los migro, entonces a través de la recuperación que nosotros como Acronis ofrecemos, pues es sumamente sencillo el poder llevar a cabo estas tareas de protección reactiva. Pero lo que más buscamos nosotros con esta filosofía de ciberprotección es disminuir o eliminar la complejidad de administración de diferentes soluciones, integrándolas en una sola herramienta. Una licencia, un solo agente, una sola consola de administración y una sola gestión que me permita a mí monitorear fácilmente qué está sucediendo con mis equipos de producción, con mis equipos de usuarios, cuáles se han respaldado, cuáles no, e ir identificando y resolviendo los problemas que se van presentando de manera sencilla, muchas veces de manera proactiva, y que me permitan a mí disminuir los tiempos de administración por parte del personal de TI, y por otro lado, que me permita a mí optimizar mis costos al tener una sola plataforma. Muchos de ustedes no me van a dejar mentir. Hoy en día tenemos una marca para el antivirus, una marca para la protección contra ransomware, una marca para aplicación de parches, una marca para hacer el assessment de vulnerabilidades. Y cuando queremos llegar a un nivel de integración de estas 4 o 5 diferentes marcas que usamos hoy en día, no es posible porque no existe. Y entonces empezamos a dejar pequeñas brechas de seguridad. Y muchas veces lo que sucede es cuando tenemos un ataque, pues lo que a nosotros nos interesa es recuperarnos en el menor tiempo posible. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Al tener una protección proactiva, analizar cuáles son mis vulnerabilidades, aplicar los parches de manera eficiente y en tiempo. Además, vamos a poder analizar las copias o respaldos que yo ya tuviera hechos con Acronis anteriormente para evitar que pudieran contener un malware. Eso no es infalible, vamos. Si yo tengo una plataforma de respaldos, estoy respaldando un servidor, una máquina virtual o una estación de trabajo de un usuario y hay un malware que mi antivirus no haya detectado, al momento que yo hago la copia de información, se va a ir ese malware o se va a ir ese virus. Hoy en día con la plataforma Acronis podemos hacer un análisis de esos respaldos para prevenir que puedan tener algún malware. Y por otro lado, vamos a hacer una extensión de esta protección hacia los equipos NAS, donde yo voy a estar respaldando mi información, hacia shares de servidores compartidos para poder realmente prevenir los ataques. ¿Qué sucede hoy con los ataques de ransomware? Lo primero que van a buscar son los respaldos que pueda tener el cliente dentro de sus instalaciones. No se van por la información. Lo primero es encripto los respaldos, porque al momento que yo encripto los respaldos, le quito completamente la posibilidad al usuario de recuperarse. Y una vez que ya se encriptaron los respaldos, me puedo seguir con toda la información. Nosotros lo que hacemos es justamente proteger todo el ecosistema para evitar este tipo de ataques. Buscamos la máxima eficiencia a través de una consola de administración unificada, una consola de administración única. Nuestras consolas pueden correr en la nube propia de Acronis, entonces no es necesario que ustedes instalen o tengan un servidor dedicado para una consola de respaldos. Nosotros la podemos hostear sin costo para ustedes. Muchas veces podemos utilizar al personal de TI para tareas proactivas, para nuevas implementaciones dentro del área de TI o para nuevas aplicaciones de negocio que no estén dedicados día y noche a proteger los ecosistemas. Obviamente, disminuir los costos de adquisición y los gastos de operación a través de tener todo en una sola consola. Y esto, pues, obviamente está
principalmente diseñado por parte de Acronis al utilizar un solo agente. ¿Esto qué quiere decir? Yo no necesito instalar el agente de respaldos en la máquina del usuario, en mis servidores de producción, y después ir instalando los plugins o los add-ons dependiendo de el tipo de carga de trabajo que yo quiera respaldar. Aquí es, con un solo agente yo puedo respaldar más de 20 plataformas, máquinas virtuales que estén corriendo en Azure o en AWS, servidores con sistema operativo Windows, desde Windows 2003 hasta Windows 2019, prácticamente todas las distribuciones comerciales de Linux, equipos de escritorio con sistema operativo Windows, desde Windows XP hasta Windows 10, o sistemas, dispositivos móviles con sistema operativo iOS o Android, bases de datos como Oracle, Exchange, SQL, SharePoint, directorio activo, buzones de correo electrónico de Microsoft 365 o G Suite, hipervisores como Hyper-V, VMware, Oracle VM, Red Hat Virtualization Server, Linux KVM, Citrix Server, Virtuoso y Acropolis de Nutanix. Entonces, con esto, un solo agente, al momento que yo instalo mi consola de administración, pues lo único que yo le tengo que decir es qué agente, dependiendo de la carga de trabajo, es la que voy a instalar en los dispositivos que yo quiero respaldar, y el software se va a hacer cargo de todo lo demás. ¿Cuáles son las principales características de la ciberprotección que tenemos como Acronis? Primero es tener una protección proactiva contra ataques de ransomware, malware y antivirus. Poder ofrecerles una plataforma de nube híbrida, una protección integral a cada uno de sus dispositivos, recuperación en el menor tiempo posible, certificación de documentos mediante tecnología de blockchain y una consola de administración sumamente sencilla, intuitiva y que una persona, aunque no tenga una capacitación formal, la puede administrar sin ningún problema. Nuestra protección proactiva contra ransomware, anti-malware y antivirus, lo que nos va a permitir es tener una protección en tiempo real basada en inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. ¿Esto qué quiere decir? Yo instalo el agente de Acronis en el dispositivo que voy a respaldar, activo la protección anti-ransomware y anti-malware y antivirus, y en ese momento el agente va a empezar a aprender de los procesos que corren normalmente dentro de nuestros equipos. En el momento en que el equipo o el agente detecta un comportamiento inusual dentro de mi máquina, va a aprender una alerta, va a bloquear el proceso que esté llevando a cabo esta actividad sospechosa, le va a dar aviso al administrador y va a poder recuperar, en caso de que se hayan encriptado archivos, los archivos desde un caché que maneja el mismo agente. La consola nos va a permitir también a nosotros tomar una acción proactiva en caso de que se dé a conocer algún ataque que pudiera estar existiendo en la zona en donde yo me encuentro. Contamos con 3 centros de competencia a nivel mundial que lo que están haciendo es justamente mandar esas alertas para que ustedes puedan decir, ok, el día 15 de junio se detectó un nuevo ransomware que se llama ransomware 123. Entonces, mi recomendación como centro de competencia de Acronis, en base a las características del ransomware y a las características y los equipos, sistemas operativos que tú tienes, mis recomendaciones son que corras un análisis de antivirus, que hagas un respaldo de tus equipos, que apliques ciertos parches que están disponibles. Entonces, la consola te va a ir llevando de la mano para poder proteger tu ecosistema. El assessment de vulnerabilidades, pues justamente lo que busca es cómo garantizo yo que de las aplicaciones que están instaladas en los equipos de producción o en los equipos de los usuarios, estemos en las últimas versiones recomendadas por los fabricantes. Y obviamente, pues sabemos que cuando se instala un parche, muchas veces es para mejorar la protección y cerrar alguna puerta, algún backdoor que pudiera estar disponible para los ciberdelincuentes y que pudiéramos ser víctimas de un ataque. Y administrar los parches, pues también muchas veces se vuelve un
un pequeño dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay muchas de estas actualizaciones que al momento que se instalan van a llevar a cabo, por ejemplo, un boteo del dispositivo. Entonces yo puedo estar trabajando, a lo mejor no me doy cuenta de que se instala el parche, yo estoy trabajando y de repente mi equipo se va a actualización. Y eso pues obviamente quita tiempo de producción, puede causar algún error en mis aplicaciones. Entonces lo que nosotros ofrecemos es justamente una administración inteligente de parches en donde yo pueda determinar si los parches se autoaprueban o no, es decir, si se instalan conforme yo los detecto, o si voy a hacer un despliegue planificado de estos parches, si voy a hacer un despliegue manual. Yo puedo bloquear que si el parche requiere de un reinicio del equipo, yo puedo bloquear que se lleve a cabo este reinicio y hacerlo en una ventana de mantenimiento programada. Y todo esto pues con el fin de realmente poder ayudarlos a ustedes a una administración mucho más sencilla. Otra de las cosas que nosotros hemos visto como Acronis es muchas veces los usuarios entran a múltiples páginas de internet, muchas de ellas que contienen software malicioso, muchas de ellas que están diseñadas para robar información o para que nosotros caigamos en alguna trampa de donación, pero lo que nosotros hacemos es filtrar el acceso a ese tipo de páginas. Lo podemos hacer mediante la creación de listas blancas, listas negras, o bien la herramienta ya cuenta con una predefinición de más de 44 categorías de páginas de internet que yo puedo bloquear y evitar que los usuarios tengan acceso a este tipo de páginas. Si algunos de ustedes utilizan Windows Defender o Microsoft, lo que nosotros podemos hacer es integrarnos de la mano con Microsoft para que desde la consola de Acronis se pueda llevar a cabo la administración de estas herramientas. Entonces, lo que buscamos es cómo los ayudamos a ustedes a integrarnos con estas plataformas que ustedes pueden estar utilizando el día de hoy. Y finalmente, pues, como yo en solo dashboard, en mi consola de administración, al momento que yo acceso a ella, tengo a primera vista cómo se está comportando mi solución. Yo puedo ver cuánto espacio estoy restaurando, yo puedo ver cuántos ataques de malware se han bloqueado, yo puedo saber cuántos URLs se ha bloqueado, puedo saber cuántas vulnerabilidades ha detectado el software, cuántos parches se han instalado de estas vulnerabilidades, cuáles están listos para instalar, cuáles de mis equipos han llevado a cabo el respaldo de manera exitosa, cuáles no, si hay alertas, si hay errores. Entonces, desde aquí yo puedo ver completamente la actividad. Estos son widgets dinámicos, entonces en cualquier momento yo puedo hacer un drill down sobre ese widget y me va a llevar a un estatus más detallado. El acceder de manera remota al escritorio de mis usuarios hoy en día se vuelve primordial. Hay muchas empresas que pues no han regresado al 100% los usuarios a trabajar a las oficinas. Algunas empresas han tomado la decisión de que ya muchos de los perfiles de usuarios no van a regresar porque han visto que se disminuyen costos, que es más barato trabajar remotamente, algunos de los costos se trasladan al usuario, pero finalmente el usuario va a seguir requiriendo de soporte a través de una conexión vía RDP o HTML5. Yo me puedo conectar a los equipos de manera remota de los usuarios y con esto ayudarlos a solucionar algún problema que ellos puedan tener de aplicación de parches, de alguna aplicación de negocio que no esté funcionando bien, de instalación de aplicaciones nuevas o lo más común, el cómo instala el driver para poder imprimir, ¿no? Entonces, de manera remota nos podemos conectar para ayudar a todos nuestros usuarios. Y algo bien importante es, ¿qué sucede cuando un dispositivo se pierde, es robado, o uno de los usuarios que está trabajando de manera remota se encuentra en una localidad diferente a donde están mis oficinas centrales? Y ese usuario, por decisión propia o decisión de la empresa, deja de pertenecer a mi organización. Y aunque no me interese recuperar el dispositivo, lo que me interesa es proteger la información. Entonces yo puedo llevar a cabo un borrado remoto de dispositivos con algoritmos de grado militar para que el equipo se borre completamente el disco duro, se haga sobreescritura del mismo y aunque se regrese a valores de fábrica, la información que puede haber estado en ese disco no pueda ser recuperada.
Lo que nosotros buscamos es que con un solo plan de protección podamos llevar a cabo el respaldo de información, la protección proactiva contra ransomware, malware y antivirus, filtrado de contenido de URL, integración con Windows Defender y Security Essentials, llevar a cabo el assessment de vulnerabilidades, la administración de parches, saber qué información se está respaldando y cuál no, y poder fácilmente aplicar este plan a mis usuarios, a mis dispositivos. Inclusive yo puedo crear planes predeterminados para que al momento que yo instalo el agente, este plan se instale junto con el agente y desde el minuto cero empiezo yo a tener protección. Podemos hacer descubrimiento automático de dispositivos para la instalación remota del agente, supervisión del estado de salud de las unidades de disco duro, en base a estadísticas, saber qué errores se han presentado en el disco y en base a estos errores y el tiempo de vida indicado por el fabricante, podemos nosotros determinar si un disco duro está propenso a fallar o no y poder hacer una planeación de sustitución sin tener que esperarme a que falle el disco duro y con esto tener pérdida de datos. Y adicional a todo lo que ya platicamos, al número de ataques que se han visto incrementados, lo que nosotros hemos hecho es integrar dentro de la plataforma algunas funciones que me ayuden a mí y a mis usuarios a estar todavía más protegido. ¿Quiénes no se acuerdan por estas fechas más o menos del año pasado, entre marzo, abril, mayo, junio, que prácticamente todos nos movimos a trabajar de manera remota y utilizábamos Zoom, utilizábamos Webex, utilizábamos Microsoft Teams, Meet de Google? ¿Y cuántos de nosotros no fuimos víctimas de que alguien no invitado a la reunión se colaba porque era fácil identificar las sesiones que estaban abiertas de Zoom, por ejemplo, y pues empezamos a tener intrusiones, gente que pues a lo mejor pretendía hackearnos? Entonces lo que nosotros hicimos fue integrar dentro de la plataforma de Acronis una protección exclusiva para estas herramientas de colaboración. Entonces, al momento en que yo inicio Zoom desde mi máquina que tiene la gente de Acronis, se activa un nivel de inscripción para poder proteger este tipo de plataformas. De igual manera, nos integramos con múltiples VPNs que existen hoy en día en el mercado para justamente garantizar que esa conexión punto a punto entre mi oficina y el usuario o mis aplicaciones y el usuario, pues no nada más estén protegidos por un canal seguro, sino que ese canal seguro tenga un nivel de encripción que me permita a mí todavía reforzar esa seguridad que hoy en día necesito y estoy teniendo. Las alertas de nuestros centros de competencia no nada más va orientado a decirnos cuáles son los últimos malwares o ransomwares que se han encontrado a nivel mundial, sino también es cómo puedo yo prevenirme de noticias falsas o cómo puedo yo prevenir un desastre natural. Vamos a poner un ejemplo. Mis oficinas y mis servidores de producción están en Yucatán, hay una alerta de huracán. Entonces, el centro de competencia de Acronis le va a mandar a los usuarios que tengan sus dispositivos en Yucatán una alerta que les va a decir, oye, viene un huracán, yo te recomiendo que respaldes tus equipos, corras una protección anti-malware y si tienes si tienes capacidad de disaster recovery, hagas un movimiento de tu plataforma productiva a un sitio alterno para que puedas prevenirte en caso de que el huracán llegue. Filtrado de noticias falsas en páginas de internet. Planes de protección para los empleados remotos y los empleados que están en la oficina. Puede haber variaciones. O bien, como les comentaba, nosotros podemos hacer un plan de respaldos en particular para los usuarios que están fuera de la oficina y aplicárselo a todos esos usuarios sin necesidad de estar usuario por usuario definiendo cuáles van a ser sus políticas de protección. Con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos para sus preguntas. Iván, muchas gracias. Y pues si alguien tiene alguna duda, comentario, nos lo pueden hacer saber o bien abrir su micrófono para que podamos resolverlas. De momento tenemos una en el chat de Miguel Álvarez
y nos comenta, para un enfoque de VJ-Bot, ¿es posible que el usuario final instale y remotamente se puedan realizar las acciones, o sea, reemplazar antivirus, volverse administración sí, estar como en la parte de la administración del equipo final? Bueno, aquí el Bring Your Own Device está más orientado a que el usuario traiga su equipo, se pueda conectar a mi red corporativa mediante ciertas políticas que yo defino inclusive a nivel de mi firewall. Y nosotros sí podemos hacer la instalación de la gente de manera remota sobre ese equipo. El usuario lo podría hacer, pero ahí necesitaríamos que el usuario tuviera un cierto nivel de conocimiento para poder conectar el agente hacia mi consola de administración. Entonces, el usuario necesitaría saber la dirección IP de mi consola de administración o el nombre del equipo y para que de esta manera se pueda conectar. Lo más recomendable es que yo detecte esos equipos y de manera remota haga la instalación de la gente en el dispositivo de mi usuario. Aquí no importa si el Bring Your Own Device es en la oficina o en la casa del usuario. Finalmente, lo recomendable es que yo como administrador le envíe la gente para que se instale y ya vaya con el plan de protección definido para que pueda ser protegido ese equipo. Lo que nosotros hemos visto es que si esa tarea se la dejamos al usuario, muchas veces no la van a hacer bien o van a estar desinstalando o quitando el agente de protección para que así, pues, inclusive no haya un monitoreo de lo que están haciendo ellos con sus equipos. Entonces, lo recomendable es que desde el administrador de la solución se haga la instalación de este agente. Ok, muchas gracias. Miguel, coméntanos si fue contestada tu pregunta y adicional, ¿alguien más tiene alguna duda, algún otro comentario? Yo creo que en esto sí es importante que tomemos como cartas en el asunto, porque creo que es una realidad, ya todos estamos, o la mayoría hacemos home office, la mayoría ya trabajamos remotamente y es muy necesario, como comentas, no siempre cambiamos este tipo de información en nuestros dispositivos, en nuestro Wi-Fi, en el acceso a nuestras computadoras. Entonces, puede ser tal vez algo bueno para que todo mundo, o por lo menos parte de nuestro equipo, pueda tener acceso, pero también, como comentabas, si hay alguien que no que por decisión propia o misma de la empresa deja de ser parte de este equipo, podría incluso tomar parte de esta información y usar de mala forma esta información que, como sabemos, todos nuestros documentos de cualquier tipo que sean, pues es poder y es muy importante para nosotros. Entonces creo que sí puede ser muy bueno que adoptemos este tipo de software para que pueda estar segura nuestra información. Y pues bueno, creo que adicional, no sé si tengamos alguna otra, no tenemos de momento ya más preguntas en el chat. Ok, ¿alguien de ustedes ya está trabajando con alguna solución de esta de Acronis que también puedan tener algún tema en específico que pueda apoyarnos en este día Iván Sosa como director comercial? Pues no, me parece que no. Pues Iván, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, ya va a estar esta presentación en nuestra página de YouTube. Adicional, pues también para las personas que están el día de hoy, les vamos a hacer llegar la presentación. Si pueden, igual con sus ejecutivos, nos la pueden solicitar, por favor. Y cualquier otra duda, comentario, digo, estamos abiertos y muy dispuestos para poderles apoyar. ¿Iván, algo adicional antes de finalizar la sesión? Pues primero que nada agradecerles a todos por su atención, por su participación, agradecerles a ustedes por permitirnos tener este webinar
y quedamos a sus órdenes para cualquier duda que ustedes tengan. La verdad es que hoy en día los ataques se están viendo incrementados exponencialmente. Nadie está exento y normalmente los ataques siempre van a llegar por la parte más débil de una organización, y esta es los usuarios que trabajan de manera remota. Entonces, de verdad, tomemos en cuenta la información que hoy les brindamos. Estamos a sus órdenes para poderlos apoyar, y para mí fue un gusto poder platicar el día de hoy con ustedes. Que tengan un excelente día y resto de semana. Pues sí, Iván, igualmente muchas gracias. Nos esperamos en el próximo webinar. Que tengan buen día. Hasta luego, Iván. Hasta luego, que estén bien.